Ahora información actualizada. En vivo, desde Casa de Gobierno, el jefe de gabinete. Un posicionamiento de carácter financiero para la disponibilidad de estos recursos de carácter estratégico. Pero a su vez el sistema de seguridad social pudo ensancharse en la Argentina, producto del crecimiento de la actividad económica y de la recaudación impositiva. Del 100% del sistema de seguridad social, 60% se logra a través de aportes y contribuciones. Y los aportes y contribuciones se incrementan sí y solo sí cuando aumenta el número de empleo privado formal, por ende los aportes y contribuciones y también el crecimiento del salario real y el sostenimiento del mismo a través de convenciones colectivas de trabajo del sector, del convenio colectivo de trabajo que implican cerca de 1.650 convenios en todo el país en forma sistemática, después de tener 200 solamente en el año 2002. Y a su vez el 40% restante se financia con impuestos. Y dentro de ese financiamiento el impuesto a las ganancias es una parte sustantiva de estos recursos. Se ha multiplicado por 2 o más de 2 el equivalente a la recaudación impositiva de impuesto a las ganancias en la República Argentina en términos de Producto Interno Bruto. Esto es, el impuesto a las ganancias grava manifestación de riqueza. Por lo tanto, implica un perfeccionamiento en los mecanismos de recaudación impositiva en base a capacidad contributiva. O sea, los que más tienen contribuyen a un efecto redistributivo de los que menos tienen. Eso es asignación universal por hijo. Eso es inclusión social. Eso es un incremento prácticamente de 5 puntos del Producto Interno Bruto en el sistema de seguridad social a más de 12. Y eso obviamente implica un aporte sustancial para la inclusión social en la República Argentina. En segundo lugar, la firma Honda ha mantenido una reunión con la ministra Débora Giorgi. Anunciaron 250 millones de dólares de inversión, lo cual implica un nuevo modelo para 15.000 unidades anuales que se destinarán a exportaciones en materia del complejo automotriz. También la empresa Pampa Energía comunicó a la Bolsa de Comercio respecto a una inversión de 750 millones de pesos en la central térmica Loma de la Lata, y esto implica 115 megavatios más desde el punto de vista de generación. Yo quisiera hacer referencia, antes de las preguntas, de un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia asociado a la reposición de una medida cautelar para que la primera instancia se aboque a la resolución de la cuestión de fondo asociado al tema del pago de una deuda, entre otros, pero principalmente del diario La Nación. Creo que es importante marcar una opinión respecto a este tema. Primero y principal, este es un fallo que demuestra claramente la parcialidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a su vez un enfoque que está asociado a la violación de un principio esencial que está en la Constitución Nacional. Esto es igualdad ante la ley. La verdad es que muchos contribuyentes en la República Argentina, cuando lean el fallo, van a manifestar su asombro. Por una razón muy sencilla, porque aquí implícitamente está reconociendo este fallo que el diario no va a hacerse cargo de la mora desde el punto de vista del mismo. Esto es, ustedes saben, cuando existe una deuda de carácter impositiva y o provisional, existe la deuda por el capital y los intereses punitorios que penalizan la mora en el cumplimiento de la obligación por parte del contribuyente. Bueno, acá excluye la mora y establece claramente una cuestión que es esencial. Como esta es una deuda de capital para el Diario de la Nación equivalente a 170 millones de pesos. Uno puede hacer proyecciones respecto al tema de los intereses punitorios y puede multiplicar por 2. O sea, prácticamente puede llegar a 340 millones de pesos de deuda. La Corte le dice a este diario, usted tiene el privilegio de no pagar o no va a pagar, no se va a reconocer la mora correspondiente, y a su vez hace 11 años que esta es una cuestión que está en litigio y que fue rechazada en instancias inferiores respecto a la cautelar, la verdad es que usted no va a pagar impuestos. Entonces me parece que es muy importante sostener esta cuestión. Estamos violando el principio de igualdad ante la ley. En segundo lugar, hace una referencia desde el punto de vista a la reciente sanción del Congreso de la Ley 26.982 respecto a la aplicación del impuesto a valor agregado en términos diferenciales,
precisamente diferenciando la inclusión de aquellas a diarios y revistas principalmente que son menores, inferiores en términos de tirada y ejemplares. Y es importante dar una discusión como siempre se debate en Argentina. Siempre y sistemáticamente los grupos mediáticos concentrados agreden al gobierno respecto al tema del monto de la publicidad oficial. La publicidad oficial no tiene una participación superior de entre el 3 al 5% del total de la publicidad argentina, que equivale en las proyecciones de este año entre 36 a 37 mil millones de pesos. Esta publicidad oficial está fuertemente asociada, la publicidad total, dentro de la publicidad total, la publicidad privada está fuertemente focalizada hacia estos diarios y grupos mediáticos concentrados. O sea, la capacidad de financiamiento de los grupos mediáticos concentrados, y principalmente el diario La Nación, está fuertemente asociado precisamente a esta publicidad de carácter privado, que es absolutamente legítima, pero lo que quiero transmitir es que la incidencia que se pretende asociar a la publicidad oficial para coartar la libertad de expresión es una falacia argumental. Por lo tanto, la libertad de expresión en la República Argentina funciona de una manera clara y contundente e indubitable. Y pretender asociar un fallo de estas características para otorgar un privilegio a un diario que hace 11 años que no paga su deuda, invocando la supuesta restricción a la libertad de expresión, verdaderamente es una afrenta a todos los argentinos. Me parece que esta es una opinión que no puede dejar de pasar desapercibida. Se trata de un fallo de naturaleza política, con intencionalidad política. Por lo tanto, es bueno tener respeto por la voluntad del pueblo argentino. Si quieren hacer política, los jueces, con mucho respeto, deberían presentarse a elecciones. Y esa sería la forma de demostrar si existe o no apoyo de la voluntad popular a sus propuestas y a sus ideas. Pero la injerencia indebida respecto al funcionamiento de otros poderes del Estado verdaderamente constituye una afrenta al funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas en la República Argentina. Pero a su vez, me parece que uno observa las falencias en el sentido siguiente. Creo que el Poder Judicial debe tener una evaluación muy rigurosa respecto a algunas cuestiones, desde el punto de vista de sus privilegios respecto al pago de impuestos a las ganancias, respecto a sus privilegios respecto a la presentación de declaraciones juradas, o también respecto al uso de los recursos del sistema judicial, el más alto presupuesto con más de 12.000 millones de pesos que existe hoy en la Argentina. Pero a su vez, teniendo el mayor presupuesto de la historia, efectivamente tenemos un problema de ejercicio de superintendencia respecto al funcionamiento de los tribunales inferiores. Ayer pudimos observar en un matutino, respecto a la citación del doctor Claudio Bonadío, respecto a la declaración indagatoria a 2 fiscales que instruyen causas por lavado de dinero y por el tema de narcotráfico, que se trata básicamente del fiscal penal económico número 3, Emilio Gerberov, y también al titular de Procelac, Carlos Gonela. La verdad es que la denuncia proviene de la jueza de instrucción número 42, la doctora María Lanz, y la verdad es que la denuncia es de una gravedad absoluta, la promovida por los fiscales, asociando efectivamente a que un grupo de personas, entre las cuales estaba la jueza, efectivamente actuaba como supuesto testaferro de su pareja, Valentín Tomás Coto, que efectivamente estaba condenado a 20 años de prisión por contrabando de 3.200 kilos de cocaína en cajones de manzana. Verdaderamente es necesario que la Corte Suprema de Justicia, cuando habla de narcotráfico, también ejerza las potestades de superintendencia para conocer el funcionamiento de las causas de los tribunales inferiores, porque no es posible que exista persecución judicial a fiscales que investigan delitos de narcotráfico y lavado de activos financieros en donde existe involucramiento supuesto por parte de una jueza
que a su vez actúa como supuesta testaferra de un condenado a 20 años por delito de narcotráfico. Entonces, creo que es un tema que por lo menos debe tener una consideración muy especial. Y por último, quiero transmitir nada más que efectivamente el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso de la Nación y el mismo Congreso de la Nación ha sancionado la Ley 26.982, precisamente con el objetivo de garantizar la aplicación de un impuesto a valor agregado de carácter diferencial a los medios de comunicación de menor tiraje de ejemplares. Esa es la forma de garantizar libertad de expresión, de promover pluralidad de voces, de garantizar la multiplicidad de aspectos que hacen a una sociedad abierta, plural y democrática. Y a su vez, oportunamente, a través del decreto 1145 del año 2009 y también del decreto 852 del año 2014, se establecieron mecanismos para establecer mecanismos de compensación de deudas y créditos a los efectos de garantizar la viabilidad en el funcionamiento de estos medios de comunicación, a los efectos de garantizar efectivamente herramientas que permitan amortizar deudas de carácter impositivo y previsional. Por eso creo que el Estado Nacional ha propiciado estas herramientas a los efectos de ayudar y cooperar al sostenimiento de los medios de comunicación en la República Argentina, de una manera muy clara en el sentido de garantizar pluralidad de voces y a partir de eso, obviamente, la libertad de expresión plena, concreta y contundente. Por lo tanto, el Estado Nacional y este Gobierno no solamente garantiza libertad de expresión, sino también cumple acabadamente todas las decisiones de carácter judicial. Decisiones que interrumpieron la aplicación de la Ley 26.522 en tiempo y en forma y que, pese a las trampas ideadas y urdidas precisamente por grupos mediáticos concentrados, todavía no se puede aplicar. Por lo tanto, los privilegios existen en la República Argentina y es la justicia la que debe reparar efectivamente esos privilegios y no sostenerlos. Y de esta manera, y a través de estos fallos, y a través de estas acciones, en realidad lo que hace la justicia es sustentar un principio que es irritativo, que es el principio de la desigualdad de los habitantes ante la ley y no de igualdad de los habitantes ante la ley. Sí, ministro Juan Zapiola, de la Radio Pública de la Ciudad. Dos consultas de carácter político. Usted ha señalado hace poquito que no es clarividente ni futurólogo en cuanto a las candidaturas. La pregunta es si desde el Frente para la Victoria o del Partido Justicialista se mantiene la idea de ir a las PASO con dos o más candidatos. Y la otra tiene que ver con algunas expresiones surgidas del Frente Renovador. El senador Carlos Reutemann criticó al kirchnerismo señalando que quien opina distinto es enviado a Siberia, que en Siberia hace frío y que solamente dejando los principios se mantiene el calor del poder. Y Sergio Massa ayer dijo en el Club de Petróleo que vaca muerta con cepo e inflación es un espejismo. Su opinión política. Voy a tratar de responder. Primero, la ley de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en la República Argentina está plenamente vigente. Por lo tanto, existe un cronograma electoral y todas las alianzas políticas, los frentes electorales o los partidos políticos, obviamente pueden participar. El Frente para la Victoria va a participar en primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. En consecuencia, el número de candidatos se dirimirá en el momento del cierre de listas, pero no hay ninguna duda que esta herramienta electoral será utilizada por todo el sistema político en la República Argentina y obviamente por el Frente para la Victoria. En segundo lugar, con mucho respeto a las opiniones del senador Carlos Reutemann, nosotros consideramos que este espacio político de referencia es un espacio de militancia y de convicción y en donde pueden existir disidencias, pero no pueden existir dudas respecto al rumbo estratégico que adopta este proyecto político respecto a la República Argentina. La inclusión social, la equidad distributiva, las bases para el desarrollo productivo, la industrialización de la ruralidad, los mecanismos de respeto a los intereses irrestrictos de la clase trabajadora, el desarrollo de los intereses, la defensa de los intereses de la patria y de la nación son banderas irrenunciables, que son las del justicialismo, justicia social, independencia económica y soberanía política. De manera que
quien efectivamente forma parte de este espacio está convencido de que estos son los principios y estos son los desafíos que nosotros tenemos. Por lo tanto, quien en algún momento de su historia política y o personal manifiesta una posición distinta es porque finalmente o no está convencido de lo que este espacio sostiene o sus convicciones difieren de lo que representa este espacio. Por lo tanto, aquí no se trata de enviar a nadie a Siberia, sino muy por el contrario. Aquí de lo que se trata es de construir un espacio plural. Y le puedo asegurar que en la vena de nuestros jóvenes brota la sangre y la savia nueva de los desafíos del presente y del futuro. Tenemos un chico de 11 años con una convicción firme de ser presidente de los argentinos, como ha salido en los medios de comunicación, y eso tiene que ver con una impronta de debate y discusión plural en la Argentina. Por lo tanto, nosotros somos respetuosos de aquellos quienes comparten nuestro proyecto político, somos respetuosos en el disenso, pero también nosotros tenemos que observar que en algunas circunstancias esenciales de la vida de la República Argentina, muchos no acompañaron o votaron en contra, favoreciendo los intereses corporativos. Entonces me parece que este proyecto político ha tenido fuertes iniciativas que por lo menos han marcado disidencias. Por ejemplo, la Ley 26.522 del Servicio de Comunicación Audiovisual. La confrontación de ideas era la siguiente: o vamos a la construcción de una democracia plural, abierta, sin la estrategia permanente de grupos de poder económico y mediático para hostigar a los gobiernos elegidos por la voluntad popular, o construimos precisamente un sistema en donde las corporaciones gobiernan en forma indirecta a través de los políticos. Esto es democracia versus corporaciones. Y me parece que eso es un debate clave que aún sigue vigente en Argentina y en el mundo. Pero todos tienen su derecho a disentir. Lo que pasa es que es muy importante establecer nuestra firme convicción al respecto. Segundo tema, la estatización de los fondos de la FJP. Algunos compartían seguramente pagarles comisiones a las FJP para que se beneficien sus gerentes y los bancos, y no la gente. Sin este sistema, efectivamente, habría más exclusión y pobreza en la Argentina. Y con esto hemos mejorado la inclusión y la distribución del ingreso. Esos son debates medulares en la sociedad. Un tercer debate medular en la sociedad fue precisamente la resolución 125, en el sentido de estrategias para mejorar rentas diferenciales. Digo porque hoy aún persisten discusiones respecto al sector agropecuario, pero el precio del ganado bovino tiene el mejor precio de la historia de los últimos 30 años en serie estadística en dólares y en pesos, y es un mecanismo absolutamente rentable, pero por una razón muy sencilla, porque obviamente existe rentabilidad porque el producto se vende, y el producto se vende por una razón muy sencilla: cuando hay más trabajo, hay más salarios, hay más consumo, y cuando hay más consumo, definitivamente el producto se vende. Todos decían que íbamos a importar trigo y tenemos una proyección de 4,1 millón de hectáreas de superficie con la posibilidad de abastecer el mercado interno y de tener saldos exportables. Lo mismo ocurre con el maíz, o lo mismo ocurre con la leche, o lo mismo ocurre con los bienes agropecuarios en general. En el sector agropecuario, en el año 2002, y digo porque el senador Reutemann ha sido férreo defensor de los intereses del sector agropecuario, lo cual me parece muy importante en un país agroalimentario, pero lo cierto es que en el año 2002 el 56% de los productores tenían deudas con el sistema financiero argentino. 56% deuda en morosidad. Hoy prácticamente es equivalente al 1%. O sea, hay saneamiento de la deuda, hay una regularización, claramente cerca de 14 a 16 millones de campos hipotecados. Hoy prácticamente ninguna hectárea. Entonces hay una transformación importante. Entonces hay hitos que son sustantivos en materia de iniciativas legislativas que tienen que ver con la ley recientemente sancionada de observatorio de precios, de regulación de producción y de consumo, que son debates profundos. Ahora el tema del Código Procesal Penal, la ley de hidrocarburos, iniciativas desde el punto de vista de leyes de presupuesto, políticas públicas respecto a la reforma de la ley orgánica del Banco Central. Bueno, son iniciativas muy contundentes propiciadas por el gobierno precisamente para mejorar la capacidad
de desarrollo de las políticas públicas. Por lo tanto, no hay en este proyecto frío para nadie, sino hay el calor popular que emana de la representación de los intereses de la voluntad de nuestro pueblo. La tercera cuestión es el tema, porque no entendí bien. Vaca muerta es un espejismo. No cabe la menor duda que Sergio Massa tiene una orientación absolutamente definida respecto a cuáles son los intereses que promueve y que defiende. La inversión en materia estratégica que ha tenido, o la decisión estratégica de la estatización o la nacionalización de YPF, es un tema muy importante, porque esa estrategia de expropiación para garantizar la mayor autonomía en materia de estrategia de autoabastecimiento energético es una clave definida para Argentina. La demanda energética ha crecido de una manera sustancial, la producción de gas y petróleo convencional y no convencional ha permitido, a partir del rol activo que tiene YPF, generar un mecanismo de reducción de la brecha de financiamiento en la balanza comercial energética. Por lo tanto, hay una cuestión muy importante que observar. Cuando uno toma las empresas privadas, de las cuales Massa defiende sus intereses, hay declino en la producción. La única que aumenta rigurosa y sostenidamente es precisamente YPF. Entonces no cabe la menor duda qué intereses representa. Nosotros representamos intereses que tienen que ver con la soberanía hidrocarburífera, con el autoabastecimiento energético, porque eso genera sustentabilidad macroeconómica, fiscal y de balance de divisas.